Gracias, Lucho, y bienvenidos todos ustedes a una nueva semana en Diálogo Abierto. Esta es una semana muy importante en varios sentidos. Vamos a hablar adicionalmente de lo que está pasando en Medio Oriente. Hoy, por ejemplo, el señor Jens Stoltenberg, que es el presidente de la OTAN, ha indicado que Israel tiene todo el derecho del mundo de defenderse, pero que tiene que ser proporcional, porque ahora la situación se ha, de alguna manera, enardecido en ambas partes. Y algo más interesante, nadie sabía lo que iba a impactar el uso de las redes sociales. El mundo entero está viendo minuto a minuto lo que está pasando en Medio Oriente, así que vamos a hablar de eso en el primer bloque del programa. Pero también vamos a hablar de la situación política. Hoy ha pasado algo importante en Acción Popular. Los denominados niños han sido expectorados desde partido político, tal como lo dijo su presidente. Aquí mismo también en Diálogo Abierto hablaremos con una politóloga al respecto, Daniela Ibáñez. Y para cerrar, algo que usted y yo también deberíamos empezar a ver, ¿qué está pasando con el uso de plaguicidas en el Perú? Sabemos que muchos de estos elementos se utilizan para mejorar las cosechas, pero ¿cuál es la proporción exacta? Hablaremos al final del programa sobre esto. Así que bienvenidos a Diálogo Abierto y así empezamos. Estados Unidos. ¿Cuánto era su ingreso económico mensual? Promedio alrededor de $8.000. ¿Tiene usted antecedentes penales o judiciales? Nunca en mi vida. Contarnos cómo fue este pacto colusorio entre Alejandro Toledo, que representaba la función pública de esta república, con la empresa Odebrecht, más sus consorciadas, para que gane el proyecto de la Interoceánica a cambio de un soborno. En ningún momento, ya le estoy diciendo, mi asistencia a Roma ha sido para una conferencia internacional, invitada por el gobierno italiano. El viaje a Roma ha sido por una invitación del gobierno italiano para una conferencia internacional sobre diplomacia jurídica y seguridad, en la cual se ha invitado a varios fiscales generales, entre los que se encontraban Colombia y Ecuador y Perú. En ningún momento, ya le estoy diciendo, mi asistencia. Pedimos a todos los países pertinentes que intervengan inmediatamente para abrir corredores seguros para la entrada de suministros sanitarios, alimentarios y la evacuación de los heridos. La Comisión ha anunciado que triplicará la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza hasta 75 millones de euros y vamos a poner en marcha un puente aéreo humanitario a Gaza a través de Egipto. Muy bien, como habíamos adelantado, está con nosotros Ramiro Escobar. Él es internacionalista, profesor de la Universidad Católica y además columnista de La República. Con todos estos avales vamos a tratar de entender en qué nivel está hoy día la guerra en Medio Oriente. Buenas noches, Ramiro, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va, Maite? Gracias por la nueva invitación. Bueno, estos días, estas horas, en verdad, se ha puesto más intensa la situación en Medio Oriente, pero además hemos visto que el resto del mundo, a través de estos llamamientos internacionales que ha hecho el movimiento Hamas, también ha tenido réplicas en países europeos. Acaban de matar a ciudadanos suecos en Bruselas y el fin de semana en París hubo todo un movimiento en torno a turistas que estaban en el Museo del Louvre. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que comenzó con un ataque entre un grupo armado fundamentalista que comete constantemente actos terroristas y la respuesta de un Estado como Israel, que está habituado a ese tipo de ataques, está deviniendo en un conflicto ya casi regional y está causando ondas expansivas a nivel mundial. No solo ocurrió lo que tú mencionas, ¿no? 2 ciudadanos muertos en Bruselas, un niño musulmán asesinado en Chicago, otro incidente que ha causado la muerte de un profesor en Francia. Entonces estamos entrando en un periodo caracterizado no solo por la inmensa crisis humanitaria y la inmensa violencia que ha estallado en la zona, especialmente en la Franja de Gaza, sino ya empiezan las repercusiones que crean una atmósfera
similar a la del 11 de septiembre, ¿no? Por ejemplo, yo veo emerger ya una cierta islamofobia, ¿no? Cuya peor expresión ha sido el asesinato de este niño, imagínate, ¿no? A puñaladas, ¿no? Eso es lo que sostienen las noticias, habría que averiguar un poco más, pero eso es lo que ha salido hace un par de días. O el asesinato de estos suecos, 2 ciudadanos suecos en Bruselas, y ese ambiente lamentablemente puede crecer. Y me parece que lo que tendría que ocurrir para que esto disminuya es algún canal de negociación mínimo entre las dos partes enfrentadas. Ahorita parece una locura porque hay una suerte de cólera, de rabia instalada, ¿no? Que hace parecer imposible esto, pero en algún momento se tiene que presentar esa vía porque si no esto va a empeorar y va a tener repercusiones ya no solo en ciudadanos, sino por ejemplo Irán ya se ha puesto en guardia, sí, casi bélica, ya han caído misiles en Siria, ya incluso ha habido enfrentamientos en la frontera israelí-libanesa. Entonces esto va para peor y creo que es indispensable ahorita pensar en alguna ruta que detenga esto, ¿no? Ahora, organismos supranacionales como la OTAN o las Naciones Unidas también se han pronunciado y han aclarado que, en efecto, Israel tiene derecho a defenderse, pero como mencionaba en el caso de OTAN, el presidente de esta organización, Jens Stoltenberg, decía que debe hacerse con proporcionalidad. ¿A qué se refiere con el hecho de que sea proporcional? No ir directamente a personas que no tienen nada que ver en la guerra, o sea, personas civiles, pero eso es muy difícil discriminar en plena guerra. ¿Cómo se hace la proporcionalidad? Es muy difícil discriminarlo también en la Franja de Gaza, que es un territorio de unos 350 kilómetros cuadrados, donde viven 2 millones de personas. Israel ha pedido que se desplacen hacia el sur, ha exigido prácticamente, ¿no? 1 millón de personas, y aún así no se está logrando. Hay enfermos en los hospitales, la OMS ha dicho que esto es muy grave y que se podrían desatar epidemias. Cuando se pide una respuesta proporcionada, eso es algo que le puedes exigir a un Estado como Israel. A Hamas, que es un grupo fundamentalista, islamista, exigirle eso es inútil, porque ni siquiera es un gobierno reconocido a nivel internacional. Tiene apoyos en Irán, en Siria, en Qatar, pero es muy difícil exigirle a Hamas que se comporte de acuerdo al derecho internacional, pero a Israel sí. Y lamentablemente eso no se ve de parte de las autoridades israelíes. E incluso yo comienzo a percibir que en el propio Israel están habiendo ya voces disidentes con esa posición, porque saben que les va a causar muchos problemas, mucho desprestigio, y además en el terreno está provocando una crisis humanitaria de grandes proporciones. Claro, pero cuando tú comentas que la proporcionalidad no se la pueden pedir a Hamas, ¿por qué? Porque ya estamos reconociendo que es un movimiento terrorista o ¿cómo los calificamos? Porque tampoco les podemos dar patente de corso, ¿no? Es un movimiento terrorista, tú le puedes exigir moralmente eso, le puedes condenarlo como creo que había que hacerlo desde el comienzo, ¿no? Pero en los hechos ellos no van a hacer mucho caso a eso, tienen una lógica violenta, ¿no? Una visión religiosa fanática, es un islamismo armado, hay islamismos que no son armados, pero es mucho más difícil que ellos respondan a algo así a que Israel, que es un Estado organizado, reconocido internacionalmente, lo haga. Y creo que Israel tiene el deber de hacerlo. Y tiene el deber, creo, de distanciarse de una lógica tan violenta. O sea, lo que está ocurriendo ahora es una cosa impresionante, ¿no? Gente sin agua, sin luz, ancianos que no pueden trasladarse, niños, gente que se está muriendo en los hospitales sin diálisis, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso se tiene que detener y yo creo que ya aparecen voces en el propio Israel que están diciendo, cuidado con esto, ¿no? Claro, pero es interesante porque si bien indicas que este movimiento Hamas es un movimiento terrorista y que en principio no se le debería pedir proporcionalidad. Sí se le debería pedir, pero lo lógico es que no van a hacer caso. Pero sin embargo, de motus propio han empezado a aparecer imágenes y videos en donde vemos a los rehenes israelíes que tiene Hamas apareciendo justamente esta muchacha, ¿no? Por ejemplo, que está siendo de alguna manera auxiliada, o a estos terroristas con menores, niñitos israelíes, en donde se los ve que los están ayudando. ¿Por qué hace esto entonces el movimiento terrorista? O sea, ¿no está también entrando en una lógica internacional en donde sí, claro, la opinión pública sí es muy importante? Claro que sí, porque a ellos también les interesa su imagen, ¿no? También había las imágenes de una anciana de más de 80 años, creo que 85 años, a la que le están alcanzando agua. Ellos están tratando de decirnos, nosotros no somos tan crueles como ustedes están diciendo. Pero ya el primer acto que cometió Hamas es un acto de crueldad infame, ¿no?
es un acto inenarrable, ¿no? Pero hay que escuchar, Maite, por ejemplo, hay un testimonio de una chica israelí que estaba en uno de los kibbutz atacados. Ella sobrevivió al ataque y hay un video que está circulando donde esta chica joven lo que dice es impresionante, ¿no? Lo que dice, esto fue muy cruel, muy despiadado, pero aún así reconoce que esto necesita una solución política. Y que el primer ministro Netanyahu, ella siendo israelí, dice que es uno de los grandes responsables de esto. Y eso estaba ocurriendo en Israel, donde yo estuve hace un par de meses. Había grandes protestas en la calle, yo fui a una de ellas. Entonces, es el peor momento para tener un conflicto así. Israel tiene el derecho a defenderse, pero el gobierno es un gobierno extremista que contaba con una altísima desaprobación en Israel que hacía que durante varios sábados saliera la gente a protestar. Entonces, ese gobierno que además se exhibía como el gran gobierno de la inteligencia y la prevención ha fracasado. Y ahora, obviamente, Israel tiene que cohesionarse, pero se tiene que entender que no se puede hipotecar el futuro de un Estado tan importante al destino político de ese personaje. Exacto. Y lo que es interesante de este conflicto es que no solamente está allí, en el Medio Oriente, como vemos en la Franja de Gaza, sino que está justamente teniendo repercusiones internacionales y podríamos decir que hasta a despecho, ¿no? Hoy día Israel, por ejemplo, ha decidido cortar las exportaciones con Colombia por los comentarios del presidente Petro. Incluso ha tenido acciones similares con universidades de Harvard, o sea, una universidad en Harvard, ¿no? O sea, algunos estudiantes, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué hace esto Israel? O sea, en verdad el tema es o estás conmigo o estás contra mi mundo. Mira, yo que conozco de cerca a palestinos e israelíes y a otros árabes que no son palestinos y que he estado ahí en la zona 2 veces, lo que te puedo decir es que ese lenguaje, que es el lenguaje oficial israelí, no es el lenguaje de todos los israelíes, ¿no? Claro, como tampoco los palestinos son todos jamás, ¿no? Hay una sobreviviente del Holocausto que ha declarado por el país de España que ella, siendo sobreviviente del Holocausto, pide paz, pide que no se siga adelante con la venganza. Exministros de Relaciones Exteriores israelíes, como Shlomo Ben-Ami, Daniel Barenboim, que es un famoso director de orquesta que tiene una orquesta de niños palestinos y israelíes. No es la única voz. Lo que pasa es que en un momento de guerra se logra una cohesión inusitada y, como dice Zulueta, un colombiano que sabe mucho de guerra porque hay un país muy atormentado por la guerra. ¿Qué es lo que dice Iván Zulueta? Dice, claro, hay un momento que hay una especie de locura colectiva, de obsesión, de ceguera, y la gente tiende a cerrarse más en un objetivo, ¿no? Y eso ocurre cuando alguien es atacado, es lógico. Lo que no es lógico es que se exceda en la respuesta. Fíjate que ahora hasta Estados Unidos, aliado número 1 de Israel, está pidiendo contención al gobierno israelí respecto a la Franja de Gaza, ¿no? Debe abrirse un corredor humanitario. Así es. La Unión Europea, ha pasado algo hace un par de días. Mañana hay una reunión de la Unión Europea para ver este tema. Y antes de que se produzca la reunión, la mayoría de los 27 países que forman la Unión Europea han hecho una declaración retrocediendo un poco su posición inicial, justamente por lo que está pasando en la Franja de Gaza. Porque eso no es aceptable desde ningún punto de vista. O sea, esto de dejar sin agua, sin luz, sin comida, sin que la gente pueda ir a hospitales, es algo que excede el derecho de un país, de cualquier país, a responder, ¿no? Claro, estos son imágenes, Ramiro, en vivo de lo que está ahora pasando en la Franja. Increíble, ¿no? Bueno, lo que vemos son ciudades devastadas, ¿no? Ahora, siendo un espacio territorial tan pequeño y altamente denso, ¿no? Además, pensemos en que ya se ha pedido a la gente que estaba en esa porción donde justamente se iniciaron los ataques que se movilicen. Les han dado un plazo de tiempo para que 1 millón y pico de gente se vaya. La pregunta es, ¿a dónde se van a ir? O sea, ¿dónde podría movilizarse esta gente para evitar justamente morir? Pero imagínate que lo puedan hacer, como de hecho ya lo están haciendo algunos miles. ¿Qué va a producir eso? Hacinamiento. La OMS ha dicho que hay el riesgo de epidemias. No hay comida, no hay luz, no hay agua. Entonces, no basta con que le digas a la gente, váyanse, movilízate, sino en qué condiciones va a vivir. La mortandad ahí puede producirse no solo por los ataques, sino por la falta de recursos, ¿no? Por la falta de alimentos. Y lo que me deja impresionado es que ni siquiera se autoriza la apertura de un corredor humanitario. Los camiones están en Egipto, que tiene una frontera con la Franja de Gaza, el paso
de Rafah, listos con la ayuda humanitaria, y no se autoriza, no se abre la frontera para que entren los alimentos a atender a esta población. Eso es un castigo colectivo y eso no es aceptado por el derecho internacional, y eso Israel debería saberlo. Hay una parte de ciudadanos israelíes que están en contra de eso, pero la voz cantante del Ejecutivo israelí, que es de extrema derecha, está básicamente hablando de venganza, cuando debería buscar alguna luz en medio de esta tormenta que los ha afectado a ellos de manera fuerte, de manera cruel, pero no se puede seguir con esa lógica, ¿no? Sí. Ahora, estamos en pleno siglo XXI, Ramiro, y en Europa está el conflicto entre Ucrania y Rusia, que digamos que se ha caracterizado por ser una guerra denominada de baja intensidad, muy tecnológica, básicamente moviéndose vía drones o cosas que en verdad casi no se ven, los ataques. Y aquí lo que vemos, a diferencia de eso en el Medio Oriente, es bombardeos, en fin, mucha masacre. Son dos caras curiosas de lo que es una guerra en el siglo XXI que lamentablemente nadie quiere, pero que se están dando. ¿Cómo podría terminar esta situación tan lamentable, ¿no? O sea, esta población de Palestina que está allí, obviamente en muchos casos son poblaciones que no tienen en los niveles tan sofisticados del caso de Israel, pero que han logrado justamente golpearlo, ¿no? ¿Por dónde podría terminar esta historia? O sea, yo sé que es difícil, pero en función a lo que estamos viendo, a lo que eventualmente podrían presionar las entidades supranacionales, ¿qué podría pasar? Bueno, el primer ministro de Netanyahu acaba de declarar hace unas horas que esta guerra va a ser larga. O sea, lo que nos puede esperar acá es una situación como la de Ucrania. 600 días se cumplen hoy. Y esa situación, además, de alguna manera le conviene a Putin, porque los ojos del mundo están ahora en la Franja de Gaza y lo de Ucrania pasó como un segundo plano. ¿Qué van a hacer las grandes potencias cuando tengan que ayudar a uno u otro país, a Israel o Ucrania? ¿Qué va a pasar? O sea, a propósito de lo que decías, incluso en los tiempos 2.0, digamos, donde hay redes sociales, por ejemplo, las redes están que arden sobre ese tema, sobre este tema, ¿no? Y hay una, digamos, una censura social del mundo, ¿no? O sea, aquí ya no hay bueno ni malo. O sea, al final ambas partes son igual de cruentas, ¿no? A eso iba, ¿no? Aún en este tiempo donde hay hiperconexión, si quieres, pero ojo, hay hiperconexión para una parte del planeta, tampoco hay que engañarse, ¿eh? No todo el mundo, es un error decir que todo el planeta está conectado, eso no es cierto, ¿no? Hay brecha digital, pero hay una buena parte del planeta que está conectado. Entonces, aún cuando hay debate, hay posibilidades de protestar, hay posibilidades de expresar opiniones en otro lado. Recuerdo la frase de José Saramago, el premio Nobel de Literatura portugués. El hombre, cuando se dio cuenta que era inteligente, se volvió loco, ¿no? Entonces hay una serie de hechos que hablan de esa especie de locura humana, de no detenerse ante algo que evidentemente va a terminar mal, ¿no? Esta sobreviviente del Holocausto, que fíjate, pasó por campo de concentración. Y ella, en su ancianidad, ¿qué es lo que dice? No hay que seguir con la lógica de la venganza. Y cuenta que incluso ella, después de haber pasado por campo de concentración, ayudó a algunos oficiales nazis. ¿Tú puedes creer eso? Sí, pues. El tipo de coraje moral que ella tiene, eso es inimaginable en este momento. Pero creo que algunos gestos de este tipo, no sé si tan radicales, creo que son impensables ahorita. Pero, por ejemplo, soluciones políticas. O sea, yo creo que las grandes potencias, Estados Unidos, Rusia creo que no sería un invitado importante, dado que estaba involucrado en una guerra. China, Brasil, podrían propiciar algún tipo de salida. Egipto, que ha mediado antes entre Hamas incluso y los israelíes, cuando hubo episodios de este corte, ¿no? Entonces, hace un rato un profesor argentino proponía una reunión de emergencia, no el Consejo de Seguridad, donde hay derecho de veto en Naciones Unidas, sino en la Asamblea de Naciones Unidas. Seguramente. Formar una comisión que pueda encontrar una salida, porque esto tiende a empeorar, ¿no? Tiende a empeorar y no puede seguir así. Seguramente eso es uno de los siguientes pasos que vamos a ver y en donde evidentemente se verá el nivel de influencia que tienen las Naciones Unidas en una situación de crisis mundial. Esta sí es una crisis mundial que en verdad los va a poner justamente déjame contra decirte las puertas. algo, ¿no? Hay mucha gente que les peta a Naciones Unidas que no sirve para nada. Que este es su momento. Ya, este es su momento y además es peor si no existiera. Así es. Porque las cosas, no habría nadie que diga, oye, esto tiene que parar. Naciones Unidas, con todos los problemas y limitaciones que tiene, es la voz de la comunidad mundial.
Entonces no puede ser que no se escuche esa voz, porque si no se escucha esa voz ya no hay gobernanza mundial posible. Tal cual. Muchas gracias, Ramiro, por haber estado con nosotros. Permíteme decir algo solamente, reitero mi solidaridad con las víctimas de todos los lados, ya lo he dicho desde mis primeras entrevistas, y a mí me duele tanto la muerte de un judío israelí o de cualquier persona y de un palestino. Tal cual. Guara, y eso creo que hay que tenerlo claro, ¿no? Así es. No hay muertos propios y ajenos. Justamente para ver cómo era Israel y obviamente también Palestina, tenemos unas fotos del siglo pasado, en verdad, del 1903. Esta es la explanada de las mezquitas con turistas alemanes, ¿no? Ahí podemos ver. Y evidentemente, Ramiro, tanto Israel como Palestina son poblaciones muy similares, son algo así como cultural, exactamente, culturalmente muy cercanos. Y la siguiente, por ejemplo, es del 1880. Aquí sí tenemos a judíos de ese tiempo rezando en el Muro de los Lamentos, ¿no? Ambas poblaciones muy religiosas. Niveles de convivencia ha habido y hay, ¿eh? Increíble, ¿no? Y estando tan cerca, teniendo cosas tan comunes, ¿cómo puede ser posible tanta violencia? Muy bien, al volveremos, valga la redundancia, para hablar de temas políticos con Daniela Ibáñez, una politóloga joven. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Después del Medio Oriente vamos a volver al Perú y estamos con Daniela Ibáñez. Ella es una politóloga muy activa en las redes sociales y queremos analizar con ella qué está pasando, las últimas novedades, pues lamentables, en el Congreso. Buenas noches, Daniela, ¿cómo estás? Gracias, Maite, por la invitación. Siempre un gusto estar contigo. Igual, cuéntame, ¿cómo ves el Parlamento? Bueno, obviamente cada semana es intensa. Ahora tenemos el asunto de Acción Popular, que ha expulsado a estos denominados niños, pero también el caso de la mesa directiva y esta señora Rosely Amuruz, que se resiste todavía a renunciar. ¿Tú crees que eso está bien? ¿Hay elementos como para que ella se mantenga en su posición o de alguna manera debería ser de alguna manera oídos a parte del Parlamento que le pide que, por ejemplo, por temas éticos, dé un paso al costado? Sí, creo que sería lo mejor que dé un paso al costado. Tengo entendido de que la Comisión de Ética ya ha aprobado que se le investigue. Eso es un paso positivo porque lo que vimos es que se detuvo su censura, ¿no? Alianza para el Progreso y Fuerza Popular votaron en abstención. Entonces, algunos decían de que se estaba blindando. Digamos que la agenda mediática fue muy crítico de eso, entonces parece que la Comisión de Ética ha buscado investigarla de otra manera, ¿no? Creo que lo más resaltante del caso de Rosely Amuruz, que también es algo que se repite constantemente, ¿no? Con, por ejemplo, el caso de Alejandro Soto, los mochasueldos, es que desvía la atención de la agenda pública de los asuntos de fondo, ¿no? Por preocuparnos por los cuestionamientos de cada uno de los congresistas, no estamos viendo, por ejemplo, qué leyes populistas se están emitiendo, qué leyes nocivas o reformas de gran envergadura, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo el Congreso, por propuesta del Ejecutivo, está debatiendo cambiar el sistema de pensiones y eso es algo que es marginal, ¿no? en la agenda pública. Entonces, lo más lamentable de todo esto es que se desvía la atención de los asuntos de fondo que creo que todos los peruanos, además, están interesados en conocer. Claro, pero creo que eso es lo último, digamos, es digamos, la tendencia en los últimos tiempos, ¿no? El Parlamento desviándose en asuntos, digamos, si quieres, anecdóticos, más personales y nos desenfocan de lo importante. Pero igual es relevante porque estamos hablando de la mesa directiva, una mesa directiva que entró con mucha expectativa y en el camino se han ido desdibujando justamente esas expectativas. ¿Cómo crees que va a terminar el año respecto de justamente de la mesa directiva del Parlamento? Sí, creo que, por ejemplo, a diferencia del caso de Lady Camones el año pasado, que fue una salida bastante rápida, Alejandro Soto se ha logrado sostener, ahora Rosely Amuruz parece que también se está logrando sostener. Esta alianza que se ha forjado entre diferentes espectros políticos, porque vemos una mesa directiva integrada por Alianza por el Progreso Perú Libre, Fuerza Popular y Avanza País, que son
diferentes grupos, ¿no? Podemos hablar de izquierda, derecha, centro representado en esa mesa directiva y por lo tanto la solidez que está teniendo a pesar de los varios cuestionamientos que están teniendo sus miembros individualmente. Entonces, vemos, digamos, esa cohesión que hay, ese interés por permanecer con la mesa directiva y además de manera interesante, APP siendo, Alianza por el Progreso, siendo una figura muy importante para el Ejecutivo. Creo que es muy importante esa alianza que hay entre Alianza por el Progreso, César Acuña y Dina Boluarte. Lo vimos, por ejemplo, en los gestos que Dina Boluarte dio en el discurso de Fiestas Patrias. Si es que uno analiza ese discurso, la región más mencionada es La Libertad, por ejemplo, ¿no? Y también, digamos, con ciertos puestos en el Ejecutivo, el ministro de Salud, por ejemplo, es de Alianza por el Progreso. Entonces, se trata también de una especie de coexistencia que se necesita entre el Legislativo y el Ejecutivo, como es que se han posicionado las fichas como para generar una estabilidad bastante frágil, ¿no?, que hay en este gobierno y también en lo que podría ser la resistencia del Congreso, ¿no? Claro, y tú estás hablando de una estabilidad frágil. ¿Qué podría romper esa estabilidad? ¿Qué podría romper esa estabilidad? Si asumimos que es frágil, ¿no es cierto? O sea, ¿qué podría romper ese equilibrio que justamente estamos viendo que podría ser de alguna manera vulnerable? ¿A qué podría ser vulnerable? El próximo año se presenta muy difícil, va a ser muy retador. Está el tema del fenómeno del niño, el tema económico también está complicado. O sea, ya todos los niveles de crecimiento se han ido a menos, sí. O sea, de acuerdo al último número del IPE. ¿Esos elementos crees tú que podrían generar una situación de, digamos, romper la inercia que hoy día existe? Es difícil porque estamos en una situación en la que Dina Boluarte, por ejemplo, no tiene un vicepresidente al que le pueda dar la posta y el Congreso permanezca. Entonces, si es que Dina Boluarte sale del gobierno, digamos, el Congreso impulsa una vacancia por algún tipo de conflicto entre estos dos poderes del Estado, no solamente sale Dina Boluarte, sino también sale el Congreso. Entonces, en la práctica es como una muerte cruzada sin estar reglamentada, porque hay esta figura de muerte cruzada en Ecuador, por lo que vimos ahora, por eso hay un nuevo presidente, ¿no? Entonces, sería una muerte cruzada en la práctica. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros en el Centro Wiñek nos hemos puesto a examinar cuáles podrían ser los factores determinantes de la estabilidad de un gobierno de Dina Boluarte. De estabilidad, no de desestabilidad. No, de estabilidad, o sea, que los factores determinantes de que llegue hasta el 2026. ¿No? Y lo que nosotros encontramos es que hay dos variables muy importantes, ¿no? La relación entre Dina y el Congreso, que ya expliqué, y otro es la conflictividad social. Y lo que hemos visto es que el gobierno de Dina Boluarte ya ha pasado la fase de conflictividad social más importante que ha vivido su gobierno, ¿no? En enero y febrero vimos picos de conflictividad social, el gobierno resistió, permaneció, sobrevivió un pedido de adelanto de elecciones que se frustró además. Y ya vemos que sucesivas marchas, tomas de Lima en julio y ahora una recientemente convocada justamente el día del partido entre Perú y Chile, me parece, fueron un desplante total. Entonces, en esas dos variables, tanto la relación con el legislativo como la relación con la población y la conflictividad social, se ve que el gobierno de Dina Boluarte está logrando permanecer. Hablamos de una estabilidad frágil porque en realidad no es una presidenta que goza de aprobación popular, o sea, se mantiene en un 15% de aprobación desde que inició su gobierno. Y sí, por eso hablo de una estabilidad frágil, porque no es alguien de que, por ejemplo, sin tener bancada en el Congreso, como por ejemplo no la tuvo Martín Vizcarra, no tiene esa popularidad que tenía Martín Vizcarra, por ejemplo. Entonces, son situaciones bastante distintas. Bueno, y eventualmente la popularidad es algo que se puede corregir con, digamos, algunos actos o gestos políticos que podrían ayudarle, ¿no? O sea, no es un tema, digamos, que de vida o muerte, sino más bien otros asuntos que no controle como los que mencionaba, ¿no? El tema económico o eventualmente el asunto climático. Eso podría ser eventualmente algo que impacte, ¿te parece? ¿O son situaciones que crees que no van a tener realmente mayor, digamos, envergadura en lo que viene del próximo año? Sí, lo que yo he visto es que en las predicciones, en tanto el fenómeno del niño, hay predicciones moderadas, de que sea un fenómeno del niño moderado a fuerte. De todas maneras es un reto al cual el gobierno de Dina Boluarte se enfrenta. Lo que hemos visto es que hay muy poca preparación de parte del gobierno nacional y también de gobiernos regionales, pero
a final de cuentas depende a quién se le asigna la culpa, ¿no?, de la población. En tanto a los gestos del gobierno, vemos que en los últimos días se nota que es un gobierno que en tanto a gestos es bastante improvisado, ¿no? Parece ser como un gabinete de crisis sin ningún tipo de estrategia. Porque vemos, por ejemplo, la visita de Dina Boluarte al Papa, ¿no? Los símbolos en la política son muy importantes. Entonces, los gestos, ¿no? Los gestos y los símbolos. Entonces uno ve, por ejemplo, que Dina Boluarte va con un velo tapada a ver al Papa y claro, el protocolo es usar negro, pero no necesariamente un velo. Entonces vemos que en tanto a otras mandatarias como Michelle Bachelet, como Angela Merkel, que son mujeres, digamos, que a uno les simpatiza o no, pero son mujeres que han logrado sostenerse en el poder durante mucho tiempo en el país y ninguno de ellos usa un velo. Entonces no tendría por qué haber usado algo que podría proyectar que ella es una persona opaca, no abierta. Y esto que parece que puede ser medio frívolo, Daniela, sí es importante porque hoy día existen las redes sociales, ¿no? Y lamentablemente el que ostenta un cargo político está expuesto justamente a este escrutinio que hoy día pues es inmanejable, ¿no? O sea, los memes están por aquí y por acá. O sea, lo pone en bandeja. Claro, exactamente. Y sería importante decir eso, ¿no? Que en verdad cualquier persona que tiene una exposición pública o política está sujeta a este escrutinio. Ahora, hablemos también de los otros partidos políticos en el Congreso. Acción Popular. ¿Qué crees que va a pasar con este partido histórico? ¿Te parece que esta suerte de purga que se está dando va a tener efecto? ¿O también va a ser otra vez un guiño ahí al equilibrio? Es una situación muy complicada porque la expulsión de los niños se da después de la autoexpulsión de los miembros que ahorita gozan de más poder en el partido. O sea, vemos, por ejemplo, el ala derechista de Mari Carmen Alba, representado por el Mundo del Águila ahorita mismo. Ellos ya se autoexpulsaron de la bancada de Acción Popular. ¿Y quiénes quedan en la bancada de Acción Popular? Los niños. Entonces, y que ya no son, pues. O sea, y que ya no son de Acción Popular. Entonces vemos un desorden absoluto en este partido y que creo que cuyo poder está un poco sobreproporcionado, ¿no? Porque vemos que en los últimos, estuve revisando algunas cifras, ¿no? Que en los últimos 20, 30 años no han pasado de los 20 curules en el Congreso, ¿no? El pico de poder representativo que han tenido fue durante el gobierno de Belaunde, cuando en el Senado creo que obtuvieron el 50% en 1980, pero desde los 2000 no pasan de tener 20 curules y, por ejemplo, a diferencia de Alianza por el Progreso que vimos, siendo consideradas estas bancadas bisagra que, bueno, vemos que Acción Popular obtuvo, ¿no?, la mesa directiva con Mari Carmen Alba, pero no han demostrado tener esa estabilidad, esa cohesión que, por ejemplo, personajes cuestionados como César Acuña han logrado en su partido. Entonces, está en una situación bastante precaria, bastante debilitada, difícil de que se vuelvan a reintegrar hacia el 2026, ¿no? Yo los veo como un partido bastante débil en este momento. Claro, hay un refrán que dice que una golondrina no hace verano y eso pasó con Acción Popular, ¿no? Porque hubo un momento, un pico, en las elecciones en las que estuvo Alfredo Barnechea, que se generó esta suerte de interés y que, bueno, todo se dio al piso, lamentablemente, según el análisis que estamos haciendo. Y ya que hablamos de las redes sociales y estos liderazgos, Vladimir Cerrón, qué particular su situación, ¿no? ¿Él es un perseguido político o no es un perseguido político, Daniela? No, de todas maneras no es un perseguido político. Él tiene delitos bien graves por los cuales se le acusa. Ahora, él se siente empoderado, ¿no? De todas maneras se siente empoderado. El Twitter al menos es su poder. Sí, él se siente empoderado porque ve que en los últimos tiempos, en los últimos meses, ha logrado ciertas cosas importantes desde el Parlamento, ¿no? Ha logrado que su hermano esté en la mesa directiva, ha logrado el cambio en la Defensoría del Pueblo, ha logrado pactar con uno de los partidos más importantes que tiene Perú, que es Fuerza Popular, y se ha logrado posicionar como un vocero político, digamos, como él le dice, un espontaneísmo anticaviar, ¿no? Se ha logrado posicionar. Vemos columnas de Vladimir Cerrón en Expreso, que es algo absolutamente inédito. Entonces él se siente muy empoderado por ese lado y además creo que se siente empoderado porque el Congreso hace un tiempo ha sacado una ley para modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Lo cual hace de seguridad. Sí, no, por el tema de seguridad, pero en el caso de Cerrón, específicamente, hace que los delitos hasta cierto tiempo prescriban. Entonces,
como el delito al cual se le acusa ahorita, bueno, por lo cual se le ha pedido cárcel, este delito ocurrió en el 2013, 2014, hay un plazo de tiempo por el cual, digamos, se le puede meter a la cárcel, ¿no? De acuerdo a esta modificación. Entonces, yo creo que él se siente empoderado porque puede transcurrir jugar con el plazo y volver puede jugar con tranquilo. el plazo, ¿no? Que es lo mismo que ocurre con Toledo, por ejemplo, ¿no? Que también puede ser beneficiado en ese sentido. Pero cuando hablas de empoderamiento, ¿eso qué quiere decir? Que sigue siendo alguien gravitante en la política nacional, aún donde no sabemos dónde está, pero su mecanismo de comunicación, que es el Twitter, y como dices tú, estos comportamientos tan particulares, se mandan unos mensajes tan alucinantes también en X, ahora en verdad no Twitter, y lo que publica, ¿crees que podría tener influencia todavía a pesar de que no está en el Perú? O sea, la sigue teniendo, según lo que me comentas. Es que él tiene una influencia en las sombras, no tiene aprobación, es uno de los políticos más desaprobados del Perú, junto con Keiko Fujimori, o sea, eso dicen las encuestas. En tanto, a la población, Vladimir Cerrón probablemente nunca va a ganar una elección general, es muy difícil. O sea, cuando se presentó tuvo menos de un 1%. Claro. Y ahora que se le conoce aún más, se le rechaza aún más. Entonces, yo creo que él está consciente de que nunca va a ganar una elección general. Puede que gane una elección a través de alguien, pero sí se siente definitivamente empoderado por el poder bajo las sombras que él ha podido lograr. Porque de todas maneras eso se ha visualizado. O sea, solamente con ver de que Pedro Castillo, que fue el presidente que él colocó, porque él lo colocó, Pedro Castillo salió del poder y Vladimir Cerrón persistió. O sea, la figura de Cerrón persiste a una persona que da un golpe de Estado y que él coloca en el poder. Entonces creo que por eso él se siente bastante empoderado. Claro, o en todo caso, es un empoderamiento que le permite hacer estas cosas tan particulares, pero en sí mismo el impacto, vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa en los meses que siguen? Bueno, Daniela, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un análisis muy rápido de lo que está pasando en el siempre interesante mundo político del Perú. Y bueno, y para seguir vamos a ver algunas imágenes también vinculadas a lo del Medio Oriente. Siempre es importante observar cómo era antes el mundo y obviamente con lo que estamos viendo actualmente con tantos desastres. Imagínense, esto es del año 1899 y es la Puerta de Damasco, ¿no? Es también parte interesante de esa zona del Medio Oriente. Y a continuación, estos son judíos, al parecer, o palestinos, en fin, son del barrio cristiano del año 1870, cuando todavía era pacífica la convivencia allí. Como decía Ramiro Escobar, son dos poblaciones muy cercanas, con elementos tan comunes, pero que lamentablemente no pudieron superar después de tantos años la guerra. Así que al volver seguiremos con interesantes temas vinculados justamente a la ciencia, a la tecnología, pero en particular, ¿qué es lo que consumimos y cuánto de plaguicida tiene? Vamos a verlo con un informe que ha sido promovido por el CONCITEC. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a hablar ahora de lo que comemos, cuánto de eso está vinculado a plaguicidas. Ustedes saben que cuando se hacen cultivos, cuando se produce justamente cultivos para el consumo humano o incluso para la exportación, tiene que haber el uso de esto, pero no en proporciones, digamos, desbordantes. Sobre el particular, el CONCITEC le pidió a un experto, a un doctor en estos temas, que convoque a otros para saber exactamente cuál es el umbral en función también a lo que se conoce como un benchmark, o sea, comparaciones internacionales, y estamos con él, justamente el líder de esa investigación, el doctor Alberto Maurer. Buenas noches, doctor Alberto. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Este informe que ustedes han evacuado a solicitud del CONCITEC, ¿a qué conclusiones ha llegado? Bueno, enfrentamos un gran reto en el Perú. No se puede hacer agricultura moderna sin plaguicidas. Ya. Plaguicida pasa a ser un elemento fundamental en el desarrollo de agricultura intensiva, que es necesaria porque si no hubiera agricultura intensiva, habría que expandir la frontera agrícola
talando bosques, por ejemplo, lo cual no se debe hacer. Ya, o sea, primera cuestión es, los plaguicidas se necesitan. Se necesitan, absolutamente necesarios. Ya, entonces no son malos per se. Hay que saber usarlos. Ajá, ya. El mal uso es donde empieza el problema. ¿Y dónde se produce el mal uso? ¿O en qué momento? ¿Hay un umbral para saber hasta dónde se debe usar plaguicidas o no? Todas las normas técnicas indican en los diferentes países que los plaguicidas pueden ser usados en cierto volumen y en ciertos momentos. Ya. Cuando se usan en exceso por volumen o con demasiada frecuencia, encontramos residuos más allá de los límites permitidos. Y ese es el problema. Porque el usar plaguicidas o pesticidas no es malo, pero usarlos mal puede llevar a otro tipo de problemas. Ya. Y creo que vamos a ver después un cuadro comparativo entre lo que se consume en cuanto a plaguicidas, ahí lo vamos a ver, entre Europa y el Perú, ¿no? Y mientras en Europa hay un 1.3% de uso de plaguicidas, me va a corregir usted exactamente este porcentaje que es, en el Perú es de 16%. Es porcentaje de verduras y frutas que sobrepasaron los límites de plaguicidas en el 2022, según programas de monitoreo oficial. ¿Qué nos dice este cuadro? Este cuadro es particularmente interesante porque tanto la Unión Europea como el Perú hacen muestreo en los mercados de qué es lo que está pasando con los plaguicidas. Uno va a las muestras, las frutas, las verduras, las lleva al laboratorio y verifica, ¿tiene restos de plaguicidas? Y si hay restos de plaguicidas, ¿están por encima del nivel que se permite o por debajo? Ya. Este cuadro nos está diciendo que en la Unión Europea, de todas las muestras que pues, toman de todo el continente, el 1.6 excede los límites permitidos en Europa. Ajá. En el Perú, el 16% excede lo que se permite en el Perú. Ya. Otro dato interesante es que esta información es obtenida por SENASA, la autoridad nacional, en estos temas, y el muestreo que se hace es tan intenso como en el de Europa. Entonces tenemos un nivel profesional similar, Ya. pero el trabajo previo de asegurar que el productor, la cadena de valor, el consumidor exijan esa inocuidad no se está dando. Ya, a ver, pero si hemos entendido bien. Ese 1.3 en Europa es el nivel que pueden tolerar, ese 1.3. El porcentaje de muestras tomadas por la autoridad que excedieron el nivel. Que excedieron el nivel, pero ¿cuál es el nivel? Ya. O sea, ¿cuál Esa es el una techo? pregunta. Sí, es una bien buena pregunta. No es tan fácil de responder, pero Ya. trataré de responderla. A ver, Cada plaguicida tiene su límite particular, ya. porque hay unos plaguicidas que se pueden usar un día antes de la cosecha Ya. y hay otros que solo se pueden usar 2 meses antes de la cosecha o una sola vez en toda la temporada y otros múltiples veces. Entonces depende de qué plaguicida es lo que estamos detectando, que hay diferentes niveles, son unas tablas complejas llevadas adelante tomando en cuenta cultivo, estación del año, cantidad de volumen que comemos en promedio los seres humanos, el tipo de elemento que está incluido en ese pesticida en particular. Ya. Entonces aquí solo dice que el 1.3 de las muestras en Europa excedieron el nivel cualquiera que este haya sido para esos plaguicidas en particular que fueron encontrados. Claro. La tierra también es un elemento que está vinculado al plaguicida, ¿no es cierto? La acidez. Si el suelo es muy ácido, ¿se necesita más o menos plaguicida? Eso es una pregunta bien avanzada de la ciencia de la agricultura. La acidez del suelo permite o inhibe la presencia de algunos elementos en la tierra que van a ser facilitados por la planta. Por ejemplo, en suelos ácidos, la planta adquiere más cadmio y aluminio. Ya. Naturalmente, que está ahí en la tierra por la naturaleza misma del suelo. Entonces, si el suelo es ácido, se permite, o la planta se confunde y adquiere estos, digamos, elementos que no debería. Ya. Y así con muchos otros nutrientes. La acidez del suelo es bastante importante. En este caso, casi todos estos plaguicidas no se aplican al suelo. Perfecto. Sí, porque en verdad la idea es entender el plaguicida, cuán nocivo puede ser o no para la salud. Hemos llegado a la primera conclusión de que se necesitan los plaguicidas,
hay un tema de umbral que va a depender, según estoy entendiendo, del caso por caso, en qué momento del cultivo o del ciclo de cultivo estamos, pero evidentemente en el caso del Perú, a lo que han arribado como conclusiones es que estamos haciéndolo bien, no estamos haciéndolo bien. ¿Qué recomendaciones hay? El CONCITEC nos convoca justamente para atender este problema. Somos un equipo de expertos trabajando ad honorem, produciendo este informe, que va a ser presentado al público en general. Invito a toda la gente interesada a participar, a ti también, por supuesto. Muchas gracias. El martes 24 a las 9:30 de la mañana en la Biblioteca Nacional, en su auditorio. Va a ser transmitido en vivo por las redes sociales de CONCITEC. Entonces, junto con los otros expertos, hemos indagado un poco más sobre esta problemática en el Perú. Y efectivamente, aun cuando los pesticidas son fundamentales para lograr alimentos suficientes, bien llevados, de aspecto adecuado y en los rendimientos que al agricultor le permiten sobrevivir o vivir bien, en algunos casos o más casos de los que quisiéramos no se usan conforme deberían ser utilizados. Claro. Y aquí tenemos un cuadro interesante que seguramente se desprende del informe, que nos muestra la cantidad promedio en gramos de cada producto por zona en el Perú y el uso del plaguicida, ¿no? Y yo le pregunto ahora, usted viendo esto, ¿cuál es el cultivo donde más plaguicida se puede observar, ¿no? En estos análisis que el SENASA hace con frecuencia, en forma rutinaria, se ha encontrado que el cultivo con mayor cantidad de residuos encima de lo permitido es el ají amarillo. El ají amarillo. El ají amarillo con 75% más o menos de las muestras con mayor número de residuos. De ahí viene el tomate con aproximadamente 50. Piña y durazno también tienen alto contenido y de ahí al final con menos contenido pero más de lo normal de lo que quisiéramos, uva, manzana y brócoli. Ahora, obviamente no queremos ser alarmistas, ¿no? Pero el hecho de que hay plaguicidas, hemos dicho que es una cosa normal. ¿Qué elementos podemos considerar, ya que estamos justamente aquí en un plan también instructivo en la casa para evitar esos plaguicidas? Lavar, por ejemplo, las verduras o eventualmente este tipo de cultivos, ¿puede evitar que tengamos esos plaguicidas ya cuando los vamos a consumir? Todo ayuda, todo ayuda. Lavar todas las frutas y verduras que uno va a consumir antes de consumirlas obviamente va a ayudar. Si se va a cocinar, por ejemplo, el hervir la fruta, si uno va a hacer una compota, una mermelada o las verduras, ayuda mucho el cocerlos. También tener proveedores que uno sabe que tienen cierta garantía ayuda mucho. Así que no hay que alarmarse, pero sí hay que tomar ciertas precauciones. Y el interés principal de este informe es asegurar que los actores que participan de esa cadena, que dan estos resultados, cambien su comportamiento. No van a cambiar su comportamiento simplemente porque les pedimos que lo cambien, sino porque se instituyen o se aplican y se implementan las normas que ya están para asegurarnos que sigan el comportamiento que la norma indica. ¿Y esos agentes quiénes son? Porque estamos pensando en la persona que cultiva estos productos y después pasa al mayorista, y del mayorista pasa al supermercado o al mercadito, en fin, y finalmente a nosotros. ¿En toda esa cadena tiene que haber algún tipo de cuidado para justamente disminuir el nivel de plaguicidas? ¿Qué cuidados? Exactamente. La cadena tiene 4 actores principales. Todos ellos casi tan importantes como los otros. Pero hay uno que es rey. Pero empecemos. El productor. El productor tiene el control del cultivo. El productor decide cuándo y qué productos va a aplicar. Y los productos son caros. Y el productor quiere pues, sacar un buen rendimiento y quiere asegurarse que sus clientes le siguen comprando. Entonces, una capacitación, entrenamiento y asegurarse que el productor sigue las normas es fundamental. La cadena de valor, los consolidadores, los minoristas, los mayoristas, los supermercados están interesados en presentar productos inocuos y adecuados para el consumo. El cuarto actor es el Estado, que es el ente regulador y sancionador en sus múltiples brazos. Y el tercer actor, que me lo salté ahorita en la explicación, que es el rey, es el consumidor. Somos todos nosotros. Así es. Que debemos demandar y exigir que los productos que nos venden hayan pasado las normas.
tenemos que asegurarnos que los gobiernos locales, nuestros alcaldes, los gerentes de los mercados mayoristas o minoristas están atentos a las demandas que hacemos. Tenemos mucho poder, a veces nos olvidamos. Y es interesante que el CONCITEC, que es un ente vinculado con la ciencia, con la tecnología, bueno, con la innovación, toma posición y promueve este estudio. ¿Con qué objeto? ¿Para hacer qué? Me gustan tus preguntas. CONCITEC se ha dado cuenta que este problema, todo gran problema, es en realidad una serie de problemas más pequeños amarrados juntos. Ajá. Entonces CONCITEC dice, este gran problema, que son muchos más pequeños, pero están muy amarrados, desde el punto de vista de ciencia y tecnología e innovación, ¿qué podemos hacer? A lo mejor no resolver todo, pero ¿qué puntos podemos atender para que este gran problema disminuya en tamaño, se vuelva más manejable? Más manejable. Entonces, varias de las recomendaciones o las recomendaciones principales que hacemos es ¿qué puede brindar la ciencia y tecnología? Una alianza universidad, sociedad civil, que tienen, muchas universidades tienen fondos del Canon, pueden financiar las investigaciones que estamos proponiendo, por ejemplo, CONCITEC mismo, tiras reactivas o como se hacía con el COVID, que hay pruebas rápidas, pero para pesticidas, para que cualquier persona, una asociación de consumidores, un gerente de un supermercado, pueda simplemente chequear rápidamente en la mañana antes de abrir las puertas si hay un problema o no. Y como eso, elementos de detección de enfermedades o plagas para asegurar que el agricultor no está usando productos caros con un poco de peligro si no se usan adecuadamente antes de tiempo, porque la plaga no va a llegar por condiciones climáticas, medioambientales. En fin, ciencia y tecnología ofrece una serie de soluciones a aquellos puntos más difíciles de este gran problema. Claro, aplicadas. Y probablemente, como bien nos decía, doctor, llevar esta información al punto más neurálgico de esa cadena de valor que somos cada uno de nosotros, ¿no? O sea, tendríamos que tomar también medidas como la limpieza, lavar estos alimentos para tratar de que se vayan esos plaguicidas que son evidentemente... siempre tienen que estar presentes por lo que nos ha explicado. Ahora, este informe se va a presentar, como nos ha mencionado, el 24 de este mes, ¿no es cierto? Exactamente. El 24 de octubre se presenta a las 9:30 de la mañana en la Biblioteca Nacional. Ya. Vamos a estar varias de las personas que hemos participado de este comité de expertos y muchos invitados. Perfecto. Tenemos recomendaciones para diferentes entidades del gobierno, para diferentes entidades del sector privado y para el público en general. Sí. Y es abierto, ¿no? Porque podemos invitar ahora que se unan a través de este código QR. A ver, vamos a verlo ahí. Me han comentado, hay un código QR. Ahí está el código, por si quieren inscribirse a través de él ya podrían hacerse, ¿no? Ese es el momento de inscribirse. Si quieren participar, está abierto a todo el público con sus celulares. Creo que hay un código QR. No. Ahí está, ahí lo estamos viendo. Ahí está el código QR, entonces se pueden inscribir directamente para estar presentes el 24 y hacer todas las preguntas que quieran, porque justamente para eso es el evento. Y la verdad que nada nos gusta más que comentar y ver y atender las preguntas que puedan tener. Exactamente, es muy importante lo que hemos aprendido hoy, doctor, y como ha indicado, el CONCITEC, la ciencia y la tecnología no es solamente un tema que le interesa a los científicos, sino a todo el mundo cuando es aplicado. Y este es un caso en verdad inédito, ¿no? Es importante. Importantísimo, y estamos acá, todo el equipo científico, creo que todos los científicos del Perú y todos los líderes del sector público, del sector privado, estamos bien alineados a resolver este problema. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doctor. Y bueno, y así estamos llegando al final del programa, pero lo haremos con otra imagen, con un par de fotos también de ese Medio Oriente que lamentablemente ya no estamos viendo últimamente por la crisis, por la guerra. Esto es del 1880, es el interior de la iglesia Natividad en Belén. Seguramente está hoy día irreconocible, ¿no? No solamente por el tiempo, sino por la guerra. Y este de aquí, del 1880, es el Monte de los Olivos y el Jardín de Getsemaní, también allí en el Medio Oriente, en Israel. Además histórico y bíblico, por lo que ya sabemos, ¿no? Bueno, les agradezco mucho haber estado con nosotros hoy. Hemos empezado una nueva semana. Los invito a que mañana se unan también a nosotros a través de Diálogo Abierto y que compartan este programa que ha estado muy interesante a través de sus redes sociales. Y si les gustó, le dan un like. Nos vemos hasta mañana.